Bueno, buenas noches a todos. Y Bueno, si alguno no saludé, vamos a ver si alguno no está muteado. Perdón. Bien. Em, Quería compartir con ustedes unos pensamientos. El Señor muchas veces me habla y utiliza, por supuesto, mensajes de hermanos que a veces me quedan un poco frescos en la memoria, a veces no. Pero me gusta releerlos o repasar notas, y hay temas que yo observo que se repiten, que son recurrentes. Eh, Pensaba un poquitito lo que nos comentaba Osvaldo el martes pasado, cuando nos daba algunas características de esa epístola de Pablo a Tito, y nos contaba un poquitito de los pormenores, es decir, del trasfondo histórico y geográfico, para entender esa situación. Pensaba, pensaba también un poquitito en lo que nos decía Eduardo Cartea el martes, cuando nos hablaba de qué actitud tiene que tener la iglesia en medio de la prueba. Y yo pensaba un poquitito la prueba que la iglesia sufrió en los primeros tiempos. A veces nosotros corremos el riesgo de pensar que los cristianos de la primera era la pasaban mejor que nosotros. Eh, y la verdad no es así. Si uno, si uno observa lo que están pasando en nuestros tiempos, no difiere mucho de lo que ocurría antes. Por eso pensé en Pablo escribiendo a los hermanos en Tesalónica. Eh, y cuando uno va a ver la epístola, la carta, las cartas que le escribe a los hermanos en Tesalónica, es interesante porque Pablo se lo está escribiendo a una iglesia joven, pero una iglesia joven que estaba inmersa en un contexto sociocultural extremadamente complicado y peligroso. Por lo tanto, cuando leemos los escritos de Pablo, tenemos que entender un poco que él eh, percibe precisamente ese clima que están viviendo aquellos que están a punto de recibir. Ustedes piensen que, que en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano invade Jerusalén, eh, todo eso convulsionó no solo a los judíos, sino también a todos los que fueron dispersos, y por ende eso convulsionó a las iglesias que estaban emergiendo. Pensemos un poquitito que los evangelios se escribieron ahí por el año 45, 50, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos fueron los primeros, pero prácticamente en forma simultánea aparecieron estos escritos de Pablo refiriéndose a iglesias a las cuales él conocía y de los cuales tenía idea o noción que estaban pasando por algún problema. Así que, hermanos, cuando leamos Primera Tesalonicenses capítulo 1, primero pensemos que no somos los únicos que tenemos problemas. Segundo, pensemos que el mismo Dios que nosotros tenemos es el mismo Dios que tenían estos hermanos en Tesalónica. Y dice versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones.
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Seguramente no hace mucho habremos escuchado algún mensaje, habremos leído algún devocional sobre esta porción en Primera Tesalonicenses. Seguramente en la iglesia misma lo hemos escuchado, seguramente hemos leído mucho de esto en la Cena del Señor. Me quiero detener un poco en estos versículos y tener unos breves pensamientos en el tiempo que nos queda. Pablo está enseñando a los cristianos, a los creyentes que se reúnen ahí en Tesalónica, que tenían una razón para poder vivir de una manera distinta. Les está diciendo que ellos tenían verdaderamente una vida con propósito. Pablo les está diciendo a ellos, de alguna manera, que la vida de ellos resaltaba de los demás porque tenían una expectativa en medio de la desesperanza que los rodeaba. ¿Y por qué es esto? Porque Dios tiene el control y Dios sabe lo que hace y nada escapa de su presencia. Y cada vez que Pablo enseña y escribe, es interesante que uno puede descubrir la mente de Pablo a través de sus escritos. Por eso es lindo estudiar todas las cartas de él y ver cómo el apóstol da a conocer a través de la carta la experiencia que él ha tenido con un Dios maravilloso. Así que esta fue la primera de las epístolas que él escribió. Y se lo escribió a hermanos que estaban con grandes problemas, grandes esfuerzos. Pero al mismo tiempo se lo escribe a hermanos que él sabe que tienen energía, que tienen poder, que tienen la capacidad para hacer las cosas de una manera distinta. Si uno lee Hechos de los Apóstoles, uno puede aprender la historia, el contexto histórico de esta ciudad y por tanto de esta carta. No hacía mucho tiempo que ellos se habían convertido. Yo diría meses. Por lo tanto, esa iglesia estaba compuesta por cristianos nuevitos que acababan de ir a los pies del Señor. Por supuesto, gracias al ministerio del apóstol Pablo, gracias a sus viajes misioneros, gracias a su trabajo, y no solo, sino acompañado de sus colaboradores, como más de una vez hemos escuchado. Pero, hermanos, la epístola revela la emoción que Pablo tenía cuando hablaba a esta iglesia,
pensando en las luchas que existían. Y las mismas luchas, hermanos, son las que nosotros estamos padeciendo. Eh, no creamos que nosotros estamos en peores condiciones. Ellos la pasaban mal. Por eso creo que es una idea distorsionada, eh, que se aleja de la realidad. Considerar que los creyentes en la antigüedad siempre eran personas triunfantes, siempre eran victoriosos, siempre tenían energía. La verdad que no era así. Y Pablo lo sabía. Y por eso él escribe la manera en que escribe. Es interesante la manera en que empieza la epístola. Se presenta de una forma geográfica, porque menciona quién va a Tesalónica. Era una super ciudad. Era realmente una ciudad de avanzada. Era una ciudad donde tenían una gran influencia comercial. Era una ciudad donde tenían una buena situación económica. Pero al mismo tiempo era una ciudad donde se vivía, por un lado, una gran influencia judía, sobre todo aquellos que ya estaban escapándose de Jerusalén, judíos que de alguna manera complicaban el ministerio de Pablo. Había por otro lado judíos, pero ya estaban metidos en la iglesia porque habían creído y aún estando de la iglesia también se convirtieron en algún problema para el apóstol. Pero al mismo tiempo esta ciudad estaba plagada de pecado, plagada de erotismo, plagada de sexualidad, plagada de una gran influencia de la cultura griega, un gran problema a nivel religión. Eh, Todo esto era el conflicto y los problemas que enfrentaban los hermanos. Pero, hermanos, nosotros también padecemos situaciones parecidas. Nuestro siglo es un siglo que ha caracterizado rodear a la iglesia con el erotismo, con la sensualidad, con la sexualidad. Está tratando de atacar a la iglesia con principios que son básicos y fundamentales para el cristianismo. Las economías han hecho trastocar los valores en muchas iglesias, donde ya no tiene valor tanto lo espiritual, sino que pasó a ser más importante lo material. Y frente a esta realidad, el principal problema de la iglesia es no tener en claro que Cristo viene pronto. Por eso es un tema fundamental de esta epístola. Y me gustaría resumirlo, porque el mismo apóstol Pablo lo resume, lo sintetiza. Cuando él dice, damos gracias a Dios, es, es una oración. Se presenta geográficamente, pero al mismo tiempo presenta a la iglesia de Tesalónica como una iglesia de Dios. Y como es una iglesia de Dios, Pablo necesita dar gracias a Dios por cada uno de los miembros de la iglesia. Hermanos, pensemos siempre, y nosotros tenemos mucho amor por Pavón 512. Geográficamente parece tener peso, pero tendríamos que tener mucho más peso el saber que somos una iglesia de Dios. Saber que Dios está presente en cada una de nuestras vidas y que Dios tiene que ser el que se destaque en cada una de nuestras vidas y por lo tanto en cada uno de nuestros encuentros y por lo tanto en cada una de nuestras reuniones. Y eso no quiere decir que tenemos que permanentemente estar predicando. Quiere decir que Dios tiene que ser visto en cada una de nuestras vidas. Y Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros.
haciendo memoria de vuestras oraciones, haciendo memoria de algunas cosas en particular. Dice, nos acordamos sin cesar, delante de Dios y delante de nuestro Padre. Lo pone a Dios por testigo de lo que Él está afirmando. Un Dios y un Padre celestial que mira a la iglesia de Tesalónica y ve tres cosas. La obra de la fe, dice el versículo 3, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero generalmente tendemos la tendencia a acotar, a resumir, y a veces creemos que lo más importante es nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. Y nos olvidamos de ese relleno que Pablo está haciendo, porque es fundamental estas tres características que tenían los hermanos creyentes en Tesalónica. La obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. Es lo que él detalla en estos versículos que hemos leído. Él lo bosquejó, pero luego lo amplió. A partir del versículo 4, del versículo 5, él empieza a detallar un poco lo que es la obra de la fe. Luego prosigue, no solo hablando del amor, sino del trabajo que el amor despierta. Y termina finalmente pensando en la esperanza. Él hace hincapié cuando dice, ¿cómo te convertiste de los ídolos a Dios? Esa es la manera en que la fe obra. No es cuestión de decir yo creo, no es cuestión de decir conozco al Señor Jesucristo. No, no, la fe tiene una obra. Esa obra tiene que ser vista. Y la primera obra que tiene que ser vista es el cambio. ¿Cómo te convertiste de los ídolos a Dios? No, Edgardo, no. Yo no he tenido nunca problemas de idolatría. Sí, todos nosotros teníamos un problema de idolatría. Todos nosotros, cuando no teníamos a Cristo, teníamos a alguien o a algo que considerábamos lo más valioso. Era nuestro tesoro, era lo que poníamos en primer lugar, era lo que priorizábamos. Y Pablo dice, ustedes tenían ídolos, pero cuando se convirtieron, dejaron los ídolos y fueron a Dios. Esa es la obra de fe. Se volvieron a un Dios verdadero, a un Dios que podían adorar, a un Dios que podían servir, a un Dios que escuchaba las oraciones, a un Dios que se involucraba con el ser humano, rompiendo ese clásico tabú que el hombre cree que Dios está enojado con el hombre por su estado espiritual. No, no, Dios nos ama. Dios nos buscó en la persona de Jesucristo. Dios trabajó en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y cuando nos iluminó el corazón, nos convertimos. No es que dejamos los ídolos en busca de algo porque perdimos el encanto por esos ídolos. Y a lo largo de esa búsqueda, ah, nos gustó algo más, y es esto de Dios. No, no, no es así lo que le pasó a los hermanos en Tesalónica. Abruptamente dejaron los ídolos para ir a Dios. Qué hermoso que hay un trabajo de amor. Cuando servimos al Dios vivo y verdadero, este amor que decimos tener por el Señor se materializa en algo práctico. Es muy fácil decir que amamos a Dios, pero hermanos, la verdad es que Dios quiere ver ese amor. No es cuestión de decirlo, es cuestión de demostrarlo. ¿Cómo demostramos amor al Señor?
Bueno, ellos lo hacían, sirviendo. ¿Cómo? Impactando. Impactaron en Tesalónica, impactaron en la ciudad, empezaron a transmitir la palabra, empezaron a dar a conocer el Evangelio, empezaron a mostrar la vida de Cristo en cada una de sus vidas. Ese fue un servicio para el Dios vivo y verdadero. Se convirtieron en un instrumento a disposición del amor de Dios. Eso es servir al Dios vivo y verdadero. Señor, yo sé que tengo debilidades, yo sé que tengo flaquezas, yo sé que me cuesta estudiar la Biblia, yo sé que me cuesta hablar, pero algo estoy seguro. Vos me querés usar como un instrumento, pero un instrumento a disposición del amor de Dios, transmitir el amor de Dios. Eso es lo que está necesitando Avellaneda, como lo necesitaba Tesalónica, la obra de nuestra fe y el trabajo de nuestro amor. Pero al mismo tiempo tener una esperanza con constancia, con, con perseverancia, con fidelidad. Por eso que él dice en los últimos versículos que leímos, el 9 y el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Hermanos, ¿cómo decimos que tenemos esperanza? ¿O cuánto nos dura la esperanza? Ellos tenían constancia en esa esperanza. O sea, perseveraban. Indudablemente ahí hubo un problema. Algunos en la iglesia interpretaron que el Señor venía ya. ¿Y qué hicieron? Dejaron de trabajar. Y Pablo tuvo que hacer algunas correcciones. Por eso que la epístola, la carta se divide en dos partes bien marcadas. En los primeros capítulos no es igual a los últimos. Pablo tiene que corregir. Pero indudablemente, Pablo lo que quiere destacar en los primeros tres capítulos, es que esos creyentes supieron separarse, supieron sintonizarse y supieron iluminarse. La fe los separó de un mundo, la fe los separó de un entorno contrario a Dios. La fe mostró lo que realmente ellos eran, se separaron. No somos igual a lo que éramos antes, se separaron. Pero se separaron del mundo, pero no se aislaron. Se sintonizaron entre sí. El Espíritu Santo obró de una manera que necesitaron reunirse en el nombre del Señor. Necesitaron conformar esta iglesia. Necesitaron reunirse para aprender la palabra. Necesitaron reunirse para orar. Necesitaron reunirse para adorar al Señor. Sintonizaron. Hubo comunión, hubo unión. Había algunos temas para tratar. El apóstol lo tuvo que hacer. Surgieron los problemas. Satanás siempre trae conflictos en las iglesias, pero ellos estaban sintonizados. ¿Por qué? No solo por la fe que les llevó a separarse del mundo, sino por el amor, que los llevó primero a amar a Dios por sobre todas las cosas y luego a amarse unos a otros. Y como no solo se amaban entre ellos, amaron a los prójimos, amaron al mundo que los rodeaba. No la vida que tenían los del mundo, sino cada uno de los que estaban a su alrededor porque sabían que estaban sin Dios y sin esperanza. Y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a obrar y empieza a iluminar. Y cuando el Espíritu Santo ilumina, hermanos,
Primero nos hace ver las cosas malas que hay en nuestras vidas, principalmente las personales, no tanto las ajenas. Y Él trabaja en nosotros. Pero esa luz que nos da nos permite cada vez entender más su palabra. Aunque haya limitaciones, nos permite cómo transmitir el mensaje del Evangelio. Es el mismo Evangelio que llegó a ellos. Es el mismo Evangelio que ellos aprendieron a transmitir. Se separaron de una sociedad corrupta, del mundo en que vivían, pero no se separaron del Señor. No se apartaron. Tampoco se apartaron del mundo, en el sentido de que no se aislaron del mundo, se quedaron en el mundo, entendieron que les tocó vivir esa situación complicada, conflictiva y hasta a veces de tribulación. Se separaron, pero no se apartaron. Y el Señor estaba presente. Y, y el Espíritu Santo permitió que se desconecten de las actitudes que existen en el mundo. Se desconectaron de las estructuras de poder. Se desconectaron de los valores que tenían los del mundo. Y cuando uno se desconecta, necesita conectarse con otra cosa, y se conectaron con la gracia de Dios. Hermanos, los hermanos en Tesalónica estaban conectados con Jesucristo. Y como estaban conectados con Jesucristo, recibieron su palabra. Por eso el apóstol les tiene que decir ahí en el versículo 5, no llegó en palabras solamente. Miren lo que dice, sino en poder en el Espíritu Santo. Estuvieron a la expectativa, pendientes, esperaban algo y eso llegó, la palabra, la enseñanza. Lo que habrá sido para ellos leer ese escrito del apóstol Pablo. Qué privilegio, hermanos, tenemos nosotros, tantos siglos después, de tener la escritura en forma completa, de poder estudiarla, analizarla, abrazarla, amarla. Lo que habrá sido para ellos leer con ese anhelo que tenían de la venida del Señor y entender que algunas cosas estaban equivocados. Como nosotros, hermanos, que creemos que a veces somos dueños de la verdad y que no tenemos errores ni fallas, pero de una manera amorosa el Señor nos lleva su palabra y su Santo Espíritu nos hace entender cosas, nos ilumina para que entendamos que hay cosas en nuestra vida que no están tan bien, o aún en nuestra iglesia que tal vez no se ajusta a los deseos del Señor en el contexto en que nos toca vivir ahora. Yo me imagino lo que habrá sido cuando los arqueólogos, después de tantos siglos, fueron descubriendo por qué esta ciudad tesalónica hoy sigue existiendo. Solo que hoy no pertenece a Macedonia, sino que hoy está en Grecia. Y la arqueología ha contribuido mucho. Y muchos de los cementerios que fueron encontrados y muchas de las lápidas, uno puede leer que lo que más frecuentemente encontraban es que las lápidas decían, acá no hay esperanza. Y hermanos, lo que habrá sido para una cultura que no tenía esperanza, que aparezca un grupo de salvados, de redimidos, de creyentes, de cristianos, que digan, nosotros sí tenemos esperanza. Eso es ir a contracorriente. Tal vez Avellaneda está esperando eso, que nosotros digamos que tenemos esperanza en Dios, que seguimos esperando al Señor, que seguimos esperando en un Dios maravilloso, al cual no se le escapa ninguno de los detalles, aunque no entendamos algunas cosas que nos están pasando a nivel sociedad, a nivel pueblo. Y uno dice,
Y tenemos que estar agradecidos como Pablo estaba agradecidos. ¿Y agradecidos por qué? Pablo daba gracias por todos ellos. Hermanos, que aprendamos a mirarnos y decirle gracias a Dios por mi hermano, por mi hermana, que está a mi lado, que lo pusiste en la misma iglesia, que compartimos las reuniones. Gracias que lo puedo conocer. Gracias que puede ser de bendición para mí. Gracias que yo puedo ser de bendición. A veces, hermanos, no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. Mucho menos conocemos a aquellos que nos rodean. Y el apóstol Pablo tenía esto para ir terminando y creo que era algo que él tenía fijo en su mente. Cuando él escribe a Corintios y ahí en la primera carta, en el capítulo 13, él menciona acerca del amor. Él dice en el versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Lo mismo que escribió a los hermanos en Tesalónica. Hermanos, pensemos en la fe, pensemos en el amor, pensemos en la esperanza, pero no solo en estas palabras. Pensemos tal cual como el apóstol Pablo lo quiso. Él dice, el mayor de todos es el amor. No tiene que faltar el amor. Pero hermanos, pensemos en la fe que obra. Tengamos como meta en este año que el Señor nos ha permitido entrar. Estamos planificando actividades. Estamos pensando en lo mejor para el crecimiento espiritual. Estamos pensando en lo mejor para la madurez. Pensemos en una fe que obra. Pero la mía, no la de los demás, ¿eh? Es muy fácil pretender que la fe de los otros obre. Es mi fe la que tiene que obrar. Pensemos, pensemos, hermanos, en un amor que trabaja. Qué lindo sería que cada uno encuentre su don, su ministerio, su trabajo, su tarea, su actividad, una manera de servir al Señor, de servirnos unos a otros, de servir al prójimo, para finalmente tener esa esperanza que perdure aún en medio de estos problemones que nos está tocando, que la economía, que la inseguridad, que el gobierno. Hermanos, una esperanza que va a perdurar, porque el Señor viene pronto. Si tenemos una fe verdadera, si tenemos un amor que fue nacido por el Espíritu Santo, si tenemos una esperanza depositada en que Cristo está a la puerta, hermanos, pensemos en esta noche, ¿qué es lo que nos motiva a vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? Que el Señor nos ayude, hermanos, que la fe no es simplemente creer, la fe es algo que cambia. No es que yo acudí a Cristo porque me emocioné, porque me gustó, porque me encanta el ambiente. Pensemos en tantos que han pasado por la iglesia y que vienen a la iglesia y que todavía no tienen en claro cómo es su fe. ¿Por qué? Porque la fe es algo que cambia y tal vez muchos no ven estos cambios. No ven que podemos dejar las cosas oscuras, las cosas dañinas, las cosas que nos perjudican. ¿Para qué? Para abrazar aquello que está iluminado por la palabra, aquello que es correcto, que es verdadero, que es saludable. Pensemos en una fe que nos lleva a adorar al Dios verdadero, pero que tenemos deseos de adorar, que tenemos deseo de alabarle, que tenemos necesidad de estar a solas con Él, no solo el domingo en la cena del Señor, sino cada vez, cada día que Él nos regala de vida, que le busquemos en una adoración sincera y espiritual. Hermanos, que el Señor nos ayude a descubrir lo bello que es seguir al Señor, lo grande que es nuestro Dios,
lo glorioso que es nuestro Dios, que estemos dispuestos a dejar, abandonar cosas baratas, cosas ridículas, cosas chabacanas que el mundo ofrece, espejitos de colores que lamentablemente engaña a muchos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos, como iglesia, crecer en este año que el Señor nos ha regalado. Demos gracias a Dios por un año más de vida, pero un año más para poder congregarnos en su nombre. A Él sea la gloria. Amén.